conocimiento que por ahí ustedes seguramente lo tienen, ¿no? Número más, número menos, siempre puede haber algo, o sea que uno, dentro de lo que me pasan como realidad, puede haber alguna modificación, número más, número menos. Pero por ejemplo, Brasil tiene 1.700 y pico de jugadores afuera. Argentina tiene 700 y pico. Uruguay tiene 300 y pico de jugadores, 300 y tantos jugadores. Uruguay, en el exterior. Colombia tiene 300 y pico de jugadores en el exterior. Yo fui un jugador que transitó mi carrera deportiva en Colombia, 5 años. No había jugadores, en el 85 le estoy hablando, no había jugadores en el extranjero. Hoy en día Colombia tiene más de 300 jugadores en el extranjero. Fíjese usted el trabajo que hizo este país para que, de la época que estaba yo, que no había jugadores en el extranjero, o si había, era muy contado, pase a una cifra de 300 y pico de jugadores en el extranjero, en el exterior. Paraguay tiene 20 y pico de jugadores, ¿qué número más? ¿Sabe lo que pasa? Que no le doy datos precisos porque no tengo los lentes de cosas, entonces la edad a veces me pasa factura. Entonces, le digo porque no veo bien los datos precisos, pero sí tengo conocimiento, ¿no? Entonces, Venezuela tiene 85 jugadores en el extranjero. Venezuela, después de Paraguay, Chile tiene 77 jugadores en el extranjero. Ecuador, vení un segundito. Ecuador, ¿cuánto tiene? 58. 58. Perú 35. Perú 35. Bolivia 8. Bolivia tiene 8. Esto es un trabajo de todos. Nosotros estamos anteúltimo. Entonces, en referencia a lo que usted me pregunta, que muchas veces ustedes oyen, no me escuchan. Después, a lo mejor dentro, y esto lo digo con respeto, no lo digo para generar una polémica. Sé que tienen que hablar y sé que se origina una polémica porque, bueno, así funciona hoy en día. Así funciona. Hoy en día intercambian opiniones y por ahí a lo mejor se tocan temas que ya se tocaron. Y a lo mejor se generan polémicas. Pero a veces en las conferencias de prensa o en las charlas individuales que yo tengo, más que escucharme, me oyen. No retienen. O no es que no retengan, sino que es un poco la vorágine que predomina, no acá en Perú, predomina en todo lo que tiene que ver periodísticamente en el mundo. Se debate y por ahí en ese debate, en ese intercambio de opiniones se olvidan de las cosas. Entonces, cuando yo le hablo y cuando usted me está diciendo todo esto, cuando nosotros llegamos había 12 o 13 jugadores en el exterior. Hoy Perú está rondando los 30 jugadores en el exterior. Quiere decir que hay un crecimiento. Una de las exigencias que no es definitiva, pero que sí nos interesa mucho y le prestamos mucha atención, aquel joven que se va al exterior y después regresa. Particularmente no nos gusta. Para nosotros no es un crecimiento. No es un crecimiento, volver. Por supuesto que si no hay más remedio, prefiero que vengan y compitan. Por ahí a lo mejor viene un hombre, supongamos, de una trayectoria que ya tuvo toda su trayectoria en el exterior y viene a jugar acá y termina sus últimos años en el fútbol local. Lo vemos totalmente diferente. Es un enfoque totalmente diferente. Ya su carrera transitó. Pero aquel joven que sale de Perú es necesario para el crecimiento del fútbol peruano. Es necesario para el crecimiento de la selección nacional. Porque si usted va, se le van a presentar miles de dificultades. La comida, la familia, los cambios de horario, el clima, los compañeros, el idioma. Todas esas son adversidades que se nos presentan. Y que si no nos adaptamos, si no logramos que nuestros jóvenes se adapten a eso y vuelvan nuevamente al fútbol local, es un problema que se nos presenta. No solamente a lo que usted está refiriéndose, que necesitamos que cada vez haya jugadores, colonias más grandes en el exterior. Eso le va a posibilitar un crecimiento a los jóvenes acá y también sentar precedentes para que en los países que vayan, cada vez vayan más peruanos. Pero si nos regresamos,
no forma parte del crecimiento. Entonces no es que no nos fijemos en los jugadores locales. ¿Cómo no vamos a fijar en los jugadores locales si hay 6 jugadores de fútbol local? Y cuando fuimos a la Copa Centenario, muchos, los que fueron del torneo local y nos representaron allá y se fueron al extranjero. Eso es lo que necesitamos nosotros, que se sostengan para que sigan apareciendo jugadores de acá, del medio local. Porque la realidad es la que yo les dije, no es la que ustedes quisieran escuchar, o no es la que hay que informarle a la gente de esto, es la que ustedes tienen que, es el compromiso de todos, de nosotros, de mejorar. Han mejorado, la gente viene al estadio, quiere decir que si hubo una modificación y se juega cada 15 días, por ejemplo, en el interior del país, y la gente está yendo al estadio, quiere decir que se puede a través de las medidas mejorar. Quiere decir que la gente responde. Entonces, podemos insistir en que los clubes mejoren su infraestructura, que cada vez nosotros mejoremos más. ¿Para qué? Para apoyar a los jóvenes, para apoyar al desarrollo del fútbol peruano. Es necesario, porque la realidad de Colombia está acá. 300 y pico de jugadores en el exterior. Cuando yo fui uno de los jugadores que militó en 5 años, 5 temporadas en Colombia, y no había nada, le estamos hablando del 85, con toda la historia del fútbol peruano. Porque con todo el respeto que le tengo al fútbol colombiano, del cual lo único que puedo hablar es bien, porque viví y me atendieron de maravilla, no me va a decir que la historia del fútbol peruano o la historia del fútbol colombiano es más rica. Le estoy hablando de años anteriores, ¿no? De décadas anteriores, no ahora de este presente, sino de décadas anteriores. No me va a hablar que usted, el fútbol colombiano, referente al fútbol peruano, con la historia que tiene el fútbol peruano. Entonces es una ardua tarea que nos espera a todos. Ojalá que ustedes puedan, más allá de los debates que hay, más allá de las polémicas que hay, que la gente lo consume y que está bien, no lo veo mal. También le apuntemos al desarrollo y al crecimiento que es necesario. Y eso solamente lo tiene si insistimos y enfocamos y acertamos donde hay que presionar, donde hay que mejorar, que me parece que es importante, ¿no? Dos últimas preguntas. Tenemos una tendencia a desmerecernos y a desvalorizarnos respecto a lo que se consume diariamente. Hoy en día es mucha información que tenemos, excesivamente una información que tenemos del fútbol europeo. Lamentablemente, bueno, tengo que entender que todo lo que es las empresas, las multimedias, estas que permanentemente, a las cuales ustedes muchas veces pertenecen, están más enfocados en lo que tiene que ver al fútbol europeo del fútbol sudamericano. Y yo no voy a poner a discutirme cuál es la temática del programa, porque lo que menos me interesa es eso, es su trabajo, y bien que lo hacen, porque el otro día jugaba con mi nieto en las vacaciones y resulta que me empezaba a nombrar. Si me pateaba, me empezaba a nombrar todos los jugadores europeos. Cuando le tocaba atacar y me tocaba patear a mí, me empezaba a nombrar todos los arqueros europeos. Y la verdad que eso me llevó a la reflexión. ¿Qué está pasando en el fútbol sudamericano que nos desmerecemos tanto? ¿Cuál es el problema? Y yo creo particularmente que tiene que ver con que hay cosas que nosotros necesitamos recuperar. Perú necesita recuperar su autoestima. ¿Hay cosas por mejorar? Sí. ¿Hay cosas que estamos muy abajo? Sí, pero creo que tenemos el potencial para mejorarlo, y así en toda Sudamérica. Por ejemplo, como dato estadístico, hoy por hoy, la resolución que se tomó de jugar de semana en semana ha tenido un 76, casi un 80% de incrementación en la gente acompañando en los estadios. Y eso es bueno. Quiere decir que tomando medidas acertadas vamos a ir mejorando. Los campos de juego por ahí están en mejores condiciones, a lo mejor no en el ideal, por supuesto que tenemos mucho por mejorar, pero creo que tomando medidas que beneficien al fútbol sudamericano, no que lo perjudiquen, me parece que nosotros podemos hacer más. Entonces, todo esto viene en referencia de que muchas veces yo veo al jugador peruano realizar cosas admirables, realmente admirable, que no tiene nada que envidiarle al europeo, pero en este momento estamos en una etapa en la cual, no sé, la Champions despierta una admiración hasta desmesurada. O sea, en un pase
que estamos habitualmente, ustedes habitualmente lo ven en la selección, no despierta la admiración que sí despiertan esos jugadores.